bienvenidos a la idea clave de objetos básicos y controladores de Kubernetes. Sabemos que hemos visto en la idea clave anterior que hemos visto un clúster de Kubernetes en la nube de AWS con su control plane mantenido por el proveedor de nube y no tenerlo que mantener por nosotros en una máquina virtual. Hemos visto también los worker nodes exactamente igual, como máquinas virtuales puestas en la nube y no las hemos tenido que mantener nosotros. Si tuviésemos un clúster de Kubernetes puesto en nuestro data center, pues sería lo mismo, pero instalando las máquinas por nosotros mismos. Y para poder lanzar los contenedores y dar servicio al diseño de la arquitectura de microservicios o cualquier arquitectura que nosotros queramos solucionar con ese clúster de Kubernetes, tenemos por un lado objetos básicos y controladores en Kubernetes que deberemos de conocer y que posteriormente en sucesivos temas iremos viendo ejemplos en funcionamiento dentro del clúster de Kubernetes que también instalaremos en la siguiente idea clave. Bueno, los objetos básicos, los objetos proporcionados por Kubernetes son entidades utilizadas para el despliegue, mantenimiento y escalado de nuestros aplicativos en el clúster, ya sea una infraestructura localizada en la nube o en una propia. Nosotros, como hemos comentado ya con anterioridad, si queremos hacerlo en una infraestructura nuestra podemos instalar Minikube, pero nosotros dentro del curso vamos a hacerlo a través del clúster de Kubernetes en la nube que se llama Elastic Container Service y dentro de la nube de AWS, porque recordamos una vez más que tenemos el acuerdo con AWS Academy para poder utilizar su plataforma, y su plataforma es capaz de lanzar clúster de Kubernetes para aprender, y vamos a aprender a hacerlo en los sucesivos temas. Con estos objetos describiremos los aplicativos que queremos ejecutar en el clúster y cuáles son los recursos disponibles para ellos, además de una serie de políticas que definirán cómo se comportan nuestros aplicativos. ¿De acuerdo? La creación de estos objetos se hará siempre mediante llamadas a la API de Kubernetes. Sabemos que la API de Kubernetes está dentro del control plane, que recibe las llamadas de la API normalmente con los comandos, el comando kubecontrol que ya vimos que ya hemos visto en alguna idea anterior, ¿de acuerdo? O con cualquier otra herramienta desde terceros que atacan a las APIs de los Kubernetes, ¿de acuerdo? Que llaman a las APIs de los Kubernetes. Bueno, normalmente definiremos todo eso en ficheros JSON o en ficheros YAML, ¿de acuerdo? Nosotros principalmente vamos a trabajar con ficheros YAML para definir estos objetos, tanto los objetos básicos como los controladores, ¿de acuerdo? El propio cliente de kubecontrol será encargado de convertir la información a JSON antes de realizar las llamadas al API, pero nosotros trabajaremos con fichero YAML, que es más cómodo, bueno, aunque realmente son muy parecidos. Entre los objetos básicos que vamos a ir viendo y que forman parte de las infraestructuras de Kubernetes tenemos servicios. En Kubernetes un servicio que es, pues define un único punto de acceso para un conjunto de pods. De esta manera los servicios proporcionan una dirección IP o uno o varios puertos para acceder a los pods, permitiendo tanto a usuarios y aplicativos externas al clúster como a pods internos comunicarse entre ellos. Por lo tanto va a ser fundamental trabajar con servicios, ¿de acuerdo? Porque si no, no vamos a poder tener los contenedores expuestos al exterior para poderle dar servicio y que nuestros clientes los llamen. También se puede hacer de forma interna, porque habrá partes de la arquitectura que tengamos que tener pods internos, se comuniquen unos pods con otros y no tengan que estar sacados al exterior. Otro objeto básico es un namespace. Utilizamos los namespace para organizar nuestros objetos en el clúster. Esto nos permite agrupar recursos para realizar acciones sobre todos ellos, ¿de acuerdo? El caso típico de los namespace es el crear diferentes entornos de ejecución, o incluso ya no solo de diferentes entornos de ejecución de staging, producción, prueba de concepto, UAT como tenemos aquí, sino a lo mejor queremos un namespace incluso por proyecto, un namespace por tipo de unidad de negocio, bueno, lo que necesitemos. Por otro lado tendremos los volúmenes. Los volúmenes se utilizan para proporcionar almacenamiento temporal o persistente a todos los contenedores que forman parte del pod. Estarán mapeados a directorios accesibles por los contenedores en rutas locales definidas, y las modificaciones realizadas en el sistema de ficheros local de un contenedor se perderán cuando se reinicien. Sin embargo, si la información en los volúmenes sí se mantendrá tras su reinicio. Es decir, yo tengo que persistir los datos, porque si yo guardo los datos en un contenedor, por definición los contenedores son efímeros. Si pierdo el contenedor perdería el dato. Por lo tanto voy a necesitar guardar los datos, sea bien en una base de datos externa, sea en un volumen persistente parecido a los que hicimos
en los temas cuando dockerizamos aplicativos, o también podríamos guardarlo en sistemas de almacenamiento, por ejemplo en la nube. Lo veremos cómo hacemos eso en la nube. Y los Persistent Volumes, Kubernetes introduce una nueva abstracción denominada Persistent Volume, la cual nos permite desacoplar los pods de la infraestructura asociada al almacenamiento. A diferencia de los objetos de volúmenes, los recursos del tipo Persistent Volume tienen un ciclo de vida independiente a los pods, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros trabajaremos sobre todo será este Persistent Volume, porque cogeremos un volumen persistente del almacenamiento que hay, por ejemplo, en la nube de AWS, y se lo aplicaremos a nuestros contenedores. Lo veremos en ejercicios que veremos en el futuro. Y los objetos básicos config-max y secrets. Los config-max nos permiten separar los datos de configuración de los contenedores. Podremos crear variables o podremos crear datos que vayamos a utilizar en los contenedores, que les daremos los valores dentro de ese config-max, ¿de acuerdo? Están pensados para el almacenamiento de información no confidencial. No está encriptado, no hay que tener cuidado con lo que escribimos en los config-max. Por el contrario, para la gestión de información sensible, contraseñas y certificados, utilizaremos los secretos. Y además también, si utilizamos, por ejemplo, Kubernetes en la nube, utilizaremos los servicios propios de nube, por ejemplo, como pueda ser el Secrets Manager de Microsoft, de AWS, o Azure Vault, que son servicios en la nube para utilizar secretos y estén totalmente seguros, encriptados, que puedan rotarse y estos servicios se integran directamente con los despliegues de Kubernetes que nosotros hagamos. Por otro lado, tenemos controladores, ¿de acuerdo? En Kubernetes existen además otras abstracciones, otras cargas de trabajo, otros controladores. Hay diferentes nombres para todo lo que estamos viendo en este tema de mayor nivel, denominados controladores. Estos se apoyan en los objetos básicos que hemos visto, proporcionando funcionalidad adicional en la gestión y ejecución de los pods. Muy brevemente, un deployment. Un deployment en Kubernetes se utiliza para gestionar los pods de nuestra aplicación. Estos son ideales para aplicativos o microservicios sin estado. Además, nos permiten actualizar los pods de las aplicaciones sin cortes de actividad, y cuando creamos un deployment automáticamente se creará un replica set, que es otro controlador que le dice el número de pods que quiero tener en ese despliegue. Lo veremos en sucesivos ejemplos de ideas clave que sean prácticas, ¿de acuerdo? No os agobiéis en el punto en el que estamos de esta idea clave, no os agobiéis con todos estos conceptos técnicos, que quedarán resueltos o quedarán de forma más claramente explicados o aprendidos por vuestra parte en los próximos incluso temas, porque en los próximos temas veremos todos estos objetos básicos y controladores de una forma práctica en el clúster de Kubernetes que instalaremos en la siguiente idea clave. Los replica set, como hemos comentado, son creados con los deployment, aunque pueden crearse independientemente. Serán los encargados de crear una nueva copia de un pod en el clúster, ¿de acuerdo? Y garantiza que nuestro aplicativo siempre tiene el número de deseados de pods. Es decir, si yo le digo a un replica set que necesito tener 3 controladores de un Nginx, de un servidor de páginas web Nginx, si tengo estos 3 contenedores y uno de un pod, contenedores lanzados dentro de pod, y este contenedor y este pod se cae, que tiene un contenedor, automáticamente me levantará otro, porque el replica set le dice que tengo que tener siempre 3, ¿de acuerdo? Los replication control funcionan de manera similar a los replica set, pero con alguna limitación. Por ejemplo, no soportan el uso de selectores para definir un conjunto de recursos, y normalmente es un controlador antiguo, una forma que ya no se suele utilizar, y solemos utilizar mejor los replica set. Hay otros 2 controladores que se llaman Statefuls y Daemonset, que son muy conocidos. Entonces, Statefuls, al igual que ocurría con los replica set, los Stateful sets nos permiten gestionar el despliegue y escalado de un conjunto de pods según se hayan definido. Sin embargo, y aquí está la diferencia entre los deployment, en que los pods de los stateful no se sustituyen completamente, es decir, cada pod tendrá asociado un identificador único que el controlador se encargará de persistir y mantener ante cualquier replicación del pod. Y por lo tanto mantienen, por eso se llama stateful set, porque mantienen el estado.
Y los daemon set, utilizaremos los daemon set o daemon set, como queréis llamarlo, cuando queramos que un determinado pod se ejecute en cada uno de los nodos del clúster. Estos serán los encargados de crear un pod cada vez que un nodo se una al clúster. Asimismo, nos serán útiles para la ejecución de tareas en segundo plano, como por ejemplo tareas de monitorización o recopilación de logs. Lo dicho, todo esto creo que para los que no conocéis Kubernetes, por eso estáis en esta asignatura y en este máster, nos quedará mejor definido cuando veamos ejemplos de todo ello en las siguientes ideas clave. Jobs. Los jobs permitirán crear pods para la ejecución de un proceso por lotes, supervisando que la tarea ha finalizado con éxito. Se diferencian de los replica set en que una vez que el proceso del contenedor finaliza con éxito, el pod no se vuelve a reiniciar. Recordad que los replica set volvían a mandar el pod si se paraba. Y los cron jobs son similares a los jobs, pero permiten su programación para repartirse periódicamente, por ejemplo, cada hora o diariamente o a ciertas fechas y horas establecidas. Por ejemplo, en un Black Friday necesito más pods, pues dejar en un cron poder lanzar más pods a una hora determinada. Todo ello lo tenéis la documentación en la página web oficial de Kubernetes, que es www.kubernetes.io, y lo dicho anteriormente en esta idea clave, es una idea clave muy teórica, y en las próximas ideas clave y sobre todo en los próximos temas veremos cada uno de estos objetos básicos, controladores o llamados también cargas de trabajo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente idea clave.